Hola creadores, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a otro video. Les dije que iba a hacer una parte 2 acerca de la monetización de TikTok y ahora te voy a enseñar todo lo que he aprendido durante estas semanas experimentando con contenido en inglés, en español, creando cuentas, de hecho en este viaje que hice en Francia. Así que hoy te cuento todo para que puedas empezar en la monetización en TikTok. Obviamente cabe recalcar que tienes que ver el video anterior y te lo voy a dejar aquí en la esquina para que así puedas entender cómo funciona esto, y en este video ya te explico, digamos, la metodología que estoy aplicando. Así que empecemos con el video. Ok creadores, así que vamos a recalcar algunos puntos importantes que les mencioné en el video anterior. Recuerden que en Latinoamérica el programa, que ahora por cierto ya no es Beta Creativity como anteriormente se llamaba, y esto sucedía porque claro, el programa estaba en modo prueba. Ahora se llama Creator Reward, significa que es un programa de recompensas que te paga TikTok por los videos que tienes. Pero tienes que saber algunos puntos importantes. Y es que tú, por ejemplo, en Latinoamérica, cualquier país de hecho, podrías llegar a monetizar si es que tú creas una cuenta en un país admitible. Algo que les mencioné en el video anterior es que lo usual es crear una cuenta en Estados Unidos, porque ahí es donde se habilitó en primer lugar. Sin embargo, en mi experiencia les comento que es mucho mejor en una cuenta europea. Claro, no todos los países de Europa son admitibles. Por ejemplo, Francia, Alemania, Reino Unido, en Latinoamérica, Brasil, por ejemplo. Y claro, poco a poco hay algunas restricciones. Por ejemplo, seguro muchos se enteraron que en Estados Unidos va a haber una prohibición de TikTok. Entonces muchos dicen, bueno, pero capaz ya no se pueda monetizar por allá. O de todas formas, podrías llegar a tener problemas, sobre todo porque cuando quieres verificar tu cuenta, quieres procesar los pagos, te van a pedir un ITIN estadounidense. Y si tú no sabes qué es esto, pues básicamente es como el seguro social de allá. Y es algo que nadie te va a dar, es un código, un número muy protegido que solamente lo comparten con el banco. Entonces, justamente por esto, les comento la nueva experiencia que he tenido, y es crear una cuenta de Europa. A mi experiencia creo que sirven más las cuentas de Francia y de Alemania, pero también lo puedes hacer de Reino Unido. De hecho, Japón también por ahí está dentro de la lista de algunos países, que te la voy a dejar en la descripción. Ahora, muchos querrán saber, ok, voy a crear una cuenta de Francia, pero ¿cómo lo hago? Bueno, para esto existen, por ejemplo, VPNs. Si es que tú no resides allá, claro está, la mayoría no lo hace, o en todo caso no tienes tampoco ningún amigo cercano, un familiar que esté dentro de estos países. Así que el VPN sí, es una opción válida, ya le he corroborado, tengo varias cuentas que he creado así y siguen funcionando después de meses, entonces te digo que es algo funcional. Ahora, también se preguntan muchos si a la hora de tener una cuenta de Estados Unidos, de algún otro país, bueno, yo no soy de allá, ¿tengo que verificar los datos con una persona que resida allá o puedo hacerlo con mis datos? Claro, puedes hacerlo con tus datos. Esto TikTok digamos que no lo evalúa. Lo único que evalúa es los datos que te va a pedir. Por ejemplo, en la verificación, yo que soy de Perú he llenado con mis datos de mi DNI. En tu caso, dependiendo de tu país, lo puedes llenar también con tu DNI, cédula o INE. Bueno, no sé cómo se llama en tu país, pero básicamente es un documento nacional de identidad, ¿no? Y con esto puedes también mandarlo y se verifica. Ahora, el segundo paso, que ahí te muestro en pantalla, es llenar la configuración de pago. Cuando tú estás en Francia, por ejemplo, te va a salir este dato, le das siguiente y luego opcionalmente te va a pedir rellenar la información fiscal. Y ya que este dato es opcional, no es necesario que lo rellenes. Pasamos de frente al siguiente punto y aquí llenas tu cuenta PayPal y así vas a cobrar directamente de TikTok. Ahora, las ganancias es otro punto que muchas personas me han consultado. ¿Cuánto se gana en TikTok? Yo te voy a mostrar la primera cuenta que creé, que fue de Estados Unidos. Aquí vas a ver el símbolo de dólares. Y aproximadamente en 3 semanas por ahí que llevo ya monetizando, van $327 que puedes ver aquí en pantalla. No te puedo mostrar por ahora el contenido que estoy subiendo, pero te voy a comentar un poco de qué trata. Como ustedes saben, yo en Facebook ya monetizo hace tiempo contenido de terceros. De hecho, me va mucho mejor en Facebook por ahora, pero en TikTok quise replicar un poco de esa estrategia. Entonces sí, yo subo contenido de terceros aquí en TikTok, pero no es el contenido exactamente de Facebook. En Facebook tú puedes subir contenido de terceros tal cual, un fragmento de una película o algo así, y ya está. Y claro, te va a caer infracción en algún momento, pero al menos para mí me llevo una excelente ganancia. Aquí en TikTok hay 2 datos que debes saber. En primer lugar, las ganancias que te otorga TikTok es por contenido de valor. O sea, cualquier contenido de terceros que suba no se va a monetizar, y de hecho te va a aparecer esto que ves en pantalla,
que, por ejemplo, en mi caso me descalificaron 4 videos en el mes. Si te descalifican 5 videos, sales del programa y obviamente ya no podrías monetizar más. Es por eso que muchas personas no pueden lograr esto por más que parezca sencillo. Ahora, otro dato es el RPM que también te muestro ahí en pantalla. Como ves, en mi caso está muy bajo. Esto se debe a muchos factores. En primer lugar, ten en cuenta que las ganancias de TikTok son solamente consideradas de paga cuando lo ven por países admitidos. Significa que tienen que venir de Estados Unidos o de Francia, de Alemania, ¿no? Estos países. Entonces, en teoría, sí, tendrías que hacer contenido o en inglés, o en francés, o en alemán, y claro, es un poco difícil. Sin embargo, yo no hago contenido en otro idioma, yo lo hago en español. Es por eso que mi RPM también está bajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que me ven son de Latinoamérica. Entonces, TikTok pues no lo cuenta tanto. Aún así, tú sabes que TikTok es la plataforma más viral que existe. Entonces, por eso tengo tantas vistas y por eso he ganado esta cantidad. Créeme que si esto fuera en Facebook y tuviera un RPM de más de $1, posiblemente ya llevaría más de $3,000 o quién sabe, quizá mucho más. Así que hasta aquí entiendes más o menos cuánto es la ganancia. Así que si eres una persona que hace contenido original de valor propio, bueno, como se puede decir, tienes muchas posibilidades de que tu contenido se monetice y no tengas problemas. La verdad es muy sencillo. Ahora, si tú haces contenido de terceros, debes saber que tienes que tener una estrategia. ¿De que se puede? Claro que sí. En mi caso, por ejemplo, yo hago resúmenes de series, ¿de acuerdo? Básicamente con eso te resumo todo. Por ejemplo, si fuera quizá del Chavo del 8, ¿no? Cojo fragmentos, lo voy tomando una especie de clip, algunas fotos, un poco de voz de fondo, ya sea la tuya, inteligencia artificial. Le agregas un poco de texto, marcos, aceleración, ya sabes, todo lo que te ayude a editar y mejorar el contenido y así TikTok no te lo descalifica. Y si en algún momento pasara que te descalificara, puedes pedir también apelación. Es lo bueno, TikTok al final va a revisar tu video y si es que tú tuviste la razón y tu contenido si es de valor, te lo puede restaurar. En mi caso, por ejemplo, he hecho esto 2 veces porque casi llego a la 5ª infracción y obviamente me hubieran sacado del programa. Entonces, esto básicamente es la monetización en TikTok. Yo creo que hay muchas cosas que aún ustedes pueden aprender. Realmente estoy tratando de sacar más contenido. Este viaje que por cierto hice me fue de mucho valor, sobre todo porque estuve variando de países y mientras por ejemplo estuve en Francia noté que también había un aumento de ingresos. Cosa que cuando por ejemplo ahorita estoy en Dubái, pues las ganancias empezaron a bajar. Quizá esto también influye, ¿no? Que las ganancias obviamente subieron porque yo estaba reproduciendo los videos desde allá, que sí salían anuncios. Así que hay muchos factores, ¿de acuerdo? Hay muchos factores. Ahora, también hay un dato extra que muchas personas me han consultado. Y es que cuando tú empiezas con la monetización, digamos que conseguiste tu cuenta, ya sea de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, donde sea. Empiezas a publicar contenido y te das cuenta que a diferencia de una cuenta creada común y corriente en Latinoamérica, estas publicaciones nuevas que estás haciendo en la cuenta ya monetizada no superan las 100 vistas, 200 vistas o incluso las 1000 vistas, todas se quedan ahí. Es algo muy común que puede pasar sobre todo en las cuentas de terceros o si tú haces contenido original, que tu contenido no tenga mucho valor. Para eso te voy a dar un tip súper importante para que así veas si la publicación puede recomendarse a más personas o si de plano se va a quedar estancada en tu feed. Te vas a ir aquí, como te explico en pantalla, le vas a dar clic abajo en las visualizaciones o estadísticas de tu publicación y te vas a dar cuenta que ahí arriba te va a salir video no apto o contenido no original. Entonces, en este caso significa que esta publicación no tiene mucho valor para TikTok y por lo tanto no lo va a recomendar y las demás publicaciones también se van a quedar estancadas. Así que lo que yo te sugiero y te recomiendo es que esta publicación la pongas en privado y empieces a subir contenido de más valor o si vas a hacer contenido de terceros, agrégale más y más edición para que así pase, digamos, la revisión de TikTok y ya sea un video apto y se recomiende a muchas más personas. Créeme que en TikTok con una cuenta incluso de Creator Rewards sí se puede viralizar. Así que todo esto es cuestión de variar contenido, probar muchas cosas y yo creo que van a ganar. Y por cierto, pues aquí les muestro otra persona que también hace poco me habló y me mostró las ganancias que tenía en TikTok. Así que yo creo que vamos a hacer una parte 3 de TikTok mostrando un poco más de resultados, ya mostrando el contenido en una tercera parte, eso sí. Para eso se tienen que suscribir y por cierto comentarles algo muy importante. Voy a hacer nuevamente un tercer sorteo de las cuentas de TikTok. Me vienen pidiendo esto desde que empecé pues todo esto.
Como saben, no es fácil conseguir una cuenta de TikTok de un país admitible por muchas razones. Y la principal, como les dije, es que uno no conoce a personas que estén allá residiendo, ya sea en Francia o Alemania. Así que si tú quieres participar, los requisitos los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Recuerden seguirme por Instagram, donde voy a lanzar el sorteo oficialmente, como ya he venido haciendo estos dos últimos. Y recuerden poner algunas de sus dudas en los comentarios de aquí abajo. Nos vemos en un siguiente video. Recuerden que pronto va a salir una parte 3, así que activen la campanita para más videos.